Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Infocontacto Extraterrestre. Bueno, en esta ocasión voy a contestar algunas de las preguntas que me hicieron en un video, ¿bien? Para que gradualmente cada uno de ustedes vaya entendiendo todo, todo esto. Que vayan entendiendo estas cosas. Voy a tratar de tomarme el tiempo para contestar unas preguntas que me hicieron en un video en los comentarios. Y la primera pregunta que me hicieron fue la siguiente. Que me preguntó un nick, ¿no? Que dice que soy un holograma. Y dice, no suelo ser miedosa, digo tampoco que sea muy valiente, digamos, que trato de mantener un equilibrio de forma armoniosa. Así que co-creo de forma positiva casi siempre. Bueno, después dice, mi pregunta es, ¿también haces sanaciones con las manos de forma energética? Voy a hacer una serie de, quizás no de aclaraciones, sino de un poco de enseñanza, ¿no? Sobre este tema, ¿no? El concepto, ¿no? El concepto de que somos co-creadores, ¿no? No está muy mal, ¿bien? No está muy mal. Pero yo en lo personal prefiero decir básicamente que somos creadores en total, ¿no? Que en realidad somos creadores, ¿bien? Ese es mi concepto, en realidad, ¿no? Somos realmente creadores de nuestra propia realidad, ¿bien? Después el tema de ella, lo que dice, también hace sanaciones con las manos de forma energética. El tema de lo que es la sanación o la idea, ¿no? que, que se tiene sobre ese tema, sobre el tema de una sanación, es una idea que ya parte de culturas chamánicas y de personas que trabajan de esa manera, ¿no? Haciendo justamente sanaciones con las manos, ¿no? Como pasa con algunos curanderos en el Río de la Plata, ¿no? Personas que sanan con las manos. Muchas personas que hacen las sanaciones con sus manos, podría decir, son personas que emplean, digamos, la propia energía, ¿no? de la persona. ¿Bien? Pero en realidad, si nos basamos estrictamente, ¿no? en lo que es la energía, si nos basamos en eso, aprendemos que nosotros, en resumen, somos canales, ¿no? energéticos, ¿no? Somos receptores, algo así como antenas, que sintonizan una frecuencia, ¿no? energética. Entonces, en esos casos, digamos que nuestro brazo, ¿no? nuestro cuerpo, ¿no? hace como de conexión, ¿bien? Es decir, ingresa por el chakra corona, ¿no? y pasa hasta llegar, pasa justamente, puede ser por las manos o puede ser por los pies, ¿no? Es decir, la energía, ¿no? en ese caso, está en todos lados, ¿no? La energía que es universal, ¿no? Es algo así como el agua, ¿no? Algo que es totalmente libre, ¿no? Si pensamos ya de ese modo, que sería lo correcto, cuando no empleamos nuestra propia energía, entonces el concepto, ¿no? de sanar
empleando las manos, ya es medio como, o digamos, es casi como simbolizar o representar la forma, o sea, como si la forma tuviese alguna característica particular o especial, que en realidad eso, la energía prescinde de la forma, sino que se conecta, y bueno, no tiene por qué ser con las manos, ¿no? Puede ser con los pies, por ejemplo, ¿no? Siempre y cuando haya una conexión. No solamente con las manos, sino que también el tercer ojo cumple la función digamos, de mandar esa energía universal, ¿no? De conectar con esas otras personas que por ahí están muy lejos o están muy distantes. Entonces, mediante el tercer ojo es una de las formas que también es básicamente lo mismo, ¿no? Conectan, es más difícil, pero conectan con esa otra persona. Ahora, después la postulación, ¿no? El encasillamiento, de que una persona en realidad sana, también es una forma de encasillar, ¿no? O sea, de decir, bueno, aquel es sanador y este no es, ¿no? Es brindarle una virtud que, que bueno, que eso quizás sea producto de un desconocimiento, ¿no? Un sanador en sí, no existe un sanador, cabalmente, porque todos, ¿no? Los seres humanos, todas las personas, son antenas, son seres conectivos, ¿no? Seres que conectan, y bueno, se trata justamente de conectar, y a través de esa conexión, procurar armonizar las frecuencias energéticas en esa persona, ¿no? Si la frecuencia energética de ese individuo, ¿no?, está desarmonizada, lo que hace un terapeuta serio es procurar armonizar esas frecuencias desarmonizadas, básicamente, ¿no? Es lo que hace. Es armonizar esas energías, ¿no? En un cuerpo que por ahí está afectado por diferentes dolencias, ¿no? En algunos casos es más difícil, porque esas dolencias ya son dolencias que, bueno, que se han manifestado físicamente de una forma muy contundente, ¿no? De forma muy fuerte en esas personas, ¿no? O ha pasado mucho tiempo y la persona se dejó estar, ¿no? Entonces esas dolencias ya marcan un problema bastante grande, ¿no? Porque hablamos de que justamente las energías desarmonizadas son básicamente, o, o digamos que al pasar el tiempo, esas energías que están desarmonizadas, ¿no?, al transcurso del tiempo se vuelven o se manifiestan de forma física, ¿no? Se manifiestan en el cuerpo físico, ¿no? Y al mismo tiempo también se retroalimentan de la propia densidad que ese cuerpo, ¿no?, va generando, ¿no? Puede ser a raíz de una alimentación insana, del consumo de algunas sustancias, drogas, etc. Y además del consumo de ciertas cosas que perturban la conciencia, ¿no?, del ser humano. Todo eso genera un engranaje que lo que hacen es, a la larga, manifestar todas esas densidades energéticas, manifestarles condensarlas en lo que es la materia, ¿no?, a través de una enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, en resumen, básicamente todos, en ese caso, seríamos sanadores, ¿no?
Después la misma persona, Soy un holograma, dice nuevamente, es decir, que esas zonas, después dice, densas, dentro del campo energético humano, muchas veces suelen estar cristalizadas. De ahí que la hipnosis sirva de terapia. Pregunta. Hay que tener cuidado con algunos conceptos, ¿no? ¿En qué se basan esos conceptos para decir cristalizada? ¿No? Porque cristalizado, ¿no? Podemos hacer referencia a un congelamiento, al hielo, ¿no? Que algo se cristaliza, podemos decir. Eso es un concepto medio extraño, ¿no? Y si eso sirve a de ahí que la hipnosis sirva de terapia. Yo reitero, ¿no? La energía es, en todo caso, se podría utilizar ese concepto, ¿no? Que se cristaliza, ¿no? Si, como dije antes, si hay una energía circular, ¿no? Que sea densa. También podemos decir que la energía, las altas frecuencias también se cristalizan. También podemos decir exactamente lo mismo, ¿no? O sea, no es que las energías, solamente las energías densas son las que se cristalizan, ¿no? Entonces el concepto, ¿no? De que, de que, de que una energía densa se cristalice tiene más que ver con algo que es circular, ¿no? Una energía que es circular, que está también generada por la propia persona. Muchas personas que después de un duelo, después de cierto conflicto, ¿no? Una separación, un problema con los amigos, etcétera, lo que hacen es repetir una y otra vez, ¿no? Ese problema en su mente, ¿no? Y la mente claramente que refleja, en ese pensamiento refleja una densidad, ¿no? Energética. Esa densidad energética se repite una y otra vez, constantemente. Entonces, lo que ocurrió hace, por ejemplo, 5 años atrás, la persona sigue sufriendo y sigue repitiendo ese suceso, ¿no? Generando, en ese caso, cristalizando una densidad, una frecuencia, ¿no? Energética. ¿Bien? En ese caso, pero ya es responsabilidad de esa persona. Igualmente, como dije antes, una cosa es lo que es la hipnosis, ¿no? La hipnosis se fundamenta o se basa principalmente en la mente, ¿no? Todo el mapa o recorrido que una persona realiza en cuanto a la hipnosis, que es algo que no está mal, yo realizo hipnosis regresivas en casos más extremos, ¿no? Pero lo que hace la hipnosis es liberar tensiones, traumas o pensamientos que están condensados de alguna manera, porque la persona por ahí no puede comprender otras cosas, ¿no? Muchas veces una persona se encierra en un pensamiento y es como que no puede mirar hacia los costados, ¿no? La visión periférica parece que no es que no puede, es porque hay una limitación de ese pensamiento, entonces van así, ¿no? Mirando hacia adelante y toda esta visión, todo este campo de visión lo pierden. Esa limitación genera justamente que se acumula una energía densa, porque está encasillado, metido en un pensamiento, porque el pensamiento es energía, ¿no? O refleja un tipo de energía. Y además de eso, ya se vuelve la persona se empieza a encerrar cada vez más y con el pasar del tiempo y los años es peor porque la mente física envejece, ¿no? Entonces hay que procurar siempre comer muchas frutas, muchas verduras, ¿no? Para que esa mente esté lo más sana posible, ¿no? Todo alimentos que sean antioxidantes, etcétera, ¿no?
Entonces la terapia, la hipnosis regresiva sirve para que esa mente que está encapsulada, ¿no?, en una frecuencia de pensamiento y al mismo tiempo energética, se libere y pueda ampliar gradualmente esos horizontes, ¿no?, de visión, ¿no?, digamos, ¿no? Ahora, estamos hablando de una estructura que es totalmente mental, ¿no? O básicamente la estructura es mental, ¿no? Pero esa estructura, su base original o su base más fuerte, es energética, ¿no? Se fundamenta por un tema energético. Entonces la solución es, en vez de trabajar esa cuestión mental, es trabajar lo que son las energías principalmente, ¿no? Lo que es el núcleo energético, que son los que alimentan justamente esos pensamientos o esa cerrazón del pensamiento, ¿no? Después, Sam me dice, dice lo siguiente, ¿no? Pero ¿cómo sé si, por ejemplo, a mí me hacen hipnosis regresiva y el terapeuta me hace hablar desde mi subconsciente? Pero ¿cómo estar seguro? ¿Cómo estar seguro? Dice, es mi subconsciente y no una entidad hablando a través de mí. ¿Cómo puedo verificar, cómo puede verificar el terapeuta que esa entidad que habla a través de mí es positiva o negativa, ¿no? Son dos preguntas. En primer lugar, si es el subconsciente o es una entidad, básicamente es desde los mecanismos o desde la comprensión de lo que es la energía, ¿no?, de su núcleo, ¿no? Imaginemos que esto es el núcleo, ¿no? Puede ser el subconsciente o puede ser una entidad, ¿no? Por ende, si vas a un terapeuta, ¿no?, lo que se exprese ahí, sea el subconsciente o más allá de que sea una entidad, ¿no?, si es el núcleo está denso, ¿no? O sea, quiero decir que la base, la estructura, es una energía densa, ¿no?, que se está expresando, ¿no? Sea tu mente o sea una entidad, ¿no? Hay una expresión que conecta con una frecuencia energética que tiene un núcleo, que se puede llamar fuente oscura, lo que sea, conecta con un núcleo que ya de por sí es denso, ¿no?, por sí mismo, ¿bien? Entonces, ya en ese caso, si es una entidad o era persona, no interesa, ¿no? O la mente, la persona no interesa, porque ya se sobreentiende que hay un núcleo que energéticamente está vibrando densamente, ¿no? Y después, la siguiente pregunta es, ¿cómo puede verificar el terapeuta que esa entidad que habla a través de mí es positiva o negativa? Yo creo que antes de responsabilizar a un terapeuta, uno tiene que hacer un autochequeo, ¿no?, sobre uno mismo, ¿bien? Y razonar, ¿no? Si estoy yendo a un terapeuta, ¿no?, porque me siento mal o lo que tengo en mí me perturba, ¿no?, me hace actuar de modo irracional, o me hace hacer cosas que son nocivas para mis amigos, para mi familia, para mí mismo, etc. Entonces lo que yo tengo no puede ser una entidad positiva o negativa. Yo creo que responsabilizar, en ese caso, a que un terapeuta debe saber si eso es negativo o positivo, me parece que es un error conceptual, ¿no? El terapeuta de por sí ya da por hecho que si vas a terapia, ¿no?, es porque tenés una densidad negativa, no vas a ir con un ser positivo, jamás te conduciría a una terapia de una hipnosis o lo que sea, ¿no? Porque los seres positivos te ofrecen herramientas que son, además de ser lógicas y coherentes,
te ofrecen herramientas de que si tu camino evolutivo, por ejemplo, lleva un recorrido de 100 kilómetros, se acorte a unos 50 kilómetros. ¿Bien? O sea, que ese camino sea mucho más corto. ¿Bien? Quiero decir que además de eso, un ser evolutivo, muy evolutivo, positivo, te ofrece todas las herramientas de su propia cultura, ¿no? De su propia evolución, ¿no? Herramientas que han servido como filosóficamente también, como estructura, para que en su civilización haya una evolución adecuada, consciente, aplicable tanto en lo que es la alimentación consciente de esa civilización, aplicable también en lo que es la tecnología desde el punto de vista consciente, pero la estructura de esa civilización es la espiritualidad, ¿no? Y la alta frecuencia. Todos al unísono en esa civilización, conectando desde ese punto de vista más amplio, ¿no? Que tiene que ver con la excelencia, ¿no? De las altas frecuencias, iban creando, ¿no? Y diseñando esas realidades, ¿no? En todas las áreas de su propia cultura, ¿no? En la tecnología, en lo que vendría a ser su ciencia, lo que es la alimentación, etc. Incluso me atrevería a decir que el hecho que un ser, ¿no? O que la gente le pida a un ser, bueno, que nos ofrezca su tecnología para poder evolucionar, es un error conceptual, ¿no? Porque la idea es ofrecernos una filosofía, ¿no? Espiritual, ¿no? Amplia, para que nos ayude a despertar, a tener una conciencia superior, para que tanto los médicos como la ciencia de esta humanidad la pueda aplicarla, ¿no? En conciencia, utilizando esas frecuencias y esa capacidad, ¿no? más excelsa, podríamos decir. Entonces un científico que actúa en conciencia, ¿no? Que aplica una conciencia a lo que es su ciencia, en vez de hacer no sé, armamentos nucleares, ¿no? En vez de hacer cosas para la estética, ¿no? De una persona, se encargaría de crear de la mejor manera posible medicamentos para curar el cáncer, por ejemplo, ¿no? Medicamentos que curen radicalmente el cáncer sin que sea como la quimioterapia, ¿no? La quimioterapia es algo que fracasa y además que lastima el organismo de muchas personas, ¿no? Etc. Quiero decir que medicina consciente, y ahí se aproxima, podemos decir lo que es la homeopatía. La homeopatía es ya de por sí es ese tipo de medicina consciente, ¿no? Ya existe la medicina consciente. También debería existir lo que es la tecnología consciente, y ahí los científicos tienen que buscar o indagar o tratar de implementar lo que es la energía libre, ¿no? Por ejemplo, que eso ya hay gente que lo está haciendo. Eso ya vendría a ser la postura, ¿no? De lo que vendría a ser la tecnología, ¿no? Consciente. Pero depende de nosotros, ¿no? Ellos nos dan herramientas estructurales, filosóficas, amplias y lógicas para que nosotros apliquemos y veamos nuestra frecuencia. Después el resto depende de nosotros, ¿no? Espero que se entienda ese punto. Después, Magali Mosby dice, por favor, ¿nos puedes explicar de personas autistas y síndrome de Down? Son personas normales, ¿no? Son personas comunes y corrientes. Lo único negativo, y quizás en algunos casos, que incluso algunos psiquiatras o médicos o psicólogos lo señalan como que tienen una enfermedad. Y el síndrome de Down no es una enfermedad, ¿no? Y no hay escala no hay escala, grados de que hay peores y mejores, ¿no? El síndrome de Down
es algo que se percibe, que nosotros percibimos desde afuera, ¿no? Este mundo físico, pero son seres muy inteligentes, ¿no? Seres como nosotros, ¿no? Me parece que decir que es una enfermedad es un error, ¿no? Mucho más, lo mismo con los autistas, ¿no? Son seres extraordinarios que pueden ser más brillantes que los que son catalogados por los psicólogos y los psiquiatras como gente normal, ¿no? Ojo con eso, porque la gente normal es la que está más adherida, ¿no? Está más pegoteada con el sistema, ¿no? Son los, ni siquiera le interesa nada de estos temas, ¿no? Están unidos al sistema y siguen la horizontalidad del sistema, y son los mayores consumistas y no pueden ver en otra dirección, no faltan a ningún partido de fútbol, son grandes fanáticos, grandes consumidores, están encapsulados en el sistema. Entonces, esa gente normal, que se cataloga como normal, me parece que sí, podemos decir que está enferma por el sistema. Pero las personas que sufren el síndrome, que sufren, no, las personas que tienen, ¿no?, síndrome de Down y autismo, como muchos dicen que sufren esas características, son gente normal, ¿no? Gente normal. Esa es la realidad, ¿no? No hay nada extraño y son incluso seres muy brillantes, ¿no? Personas muy brillantes. Después Armando Acosta Salas dice: hola Juan Carlos, gracias por compartir. Este tema es bastante amplio. Considero que tú posees una gran cantidad de información. Ahora es verdad que hay muchos canales ofreciendo ayudas, sin embargo también hay información que debe ser filtrada y analizada, pero desconozco el método o los mecanismos para hacerlo. Pues al salirme de mi sistema de creencias y buscando respuestas a algunas preguntas, me he encontrado con varios canales donde mencionan cosas muy parecidas como la alimentación, el liberarnos del miedo y la necesidad de saber de los seres ascendidos. No hay un orden en todo esto, ¿no? Es como el espectro de los colores. Yo creo que vuelvo a reiterar, me parece que pensar, ¿no?, que debe existir un orden, es un concepto, Armando, capaz que te entendí mal, pero es un concepto que es muy lineal, ¿no? No tiene por qué haber un orden, ¿no? Si hay canales que hablan de liberarse del miedo, de la alimentación consciente, está bien, ¿no?, que hablen varias cosas. No tiene por qué haber una linealidad, un orden, ¿no? Estamos en democracia, ¿no? Tenemos derecho de expresar nuestra opinión. Estamos en internet, o sea, yo creo que tampoco hay que pensar esto de forma rigurosamente, que hay que hacer todo de una manera ordenada que se acomode a la mente, ¿no? Me parece, ¿no? Pero es mucho peor las propuestas de los gobiernos, por ejemplo, ¿no? Es mucho peor quizás lo que son las políticas, ¿no?, del sistema. Es mucho peor esas películas que transmiten miedo, ¿no?, y pánico, ¿no? La gente se enfoca más en cosas que son más del miedo y del terror, ¿no? Hay una película que me fascina, que es extraordinaria, que se llama La Llegada, ¿no? A ver si la puedo encontrar acá. Que me recuerda mucho a mi experiencia física. Creo que está en YouTube, me parece. La Llegada. Que también se escribe Arrival, ¿no?, con doble R. Esa película me recuerda mucho a mi propia experiencia física, ¿no? Porque además, en esa película aparecen unos seres que parece que son terribles, ¿no?, que se van a comer
a medio mundo, ¿no? Bueno, mi experiencia tiene mucho que ver con esta película. Yo creo que este director, el que escribió este guión, o quien sea, el que hizo esta película y eso, tiene que ser contactado, ¿no? Porque mi experiencia fue idéntica a esto. Toda mi experiencia hasta ahora es un calco a esto, porque yo me comencé comunicando con ellos a través de símbolos principalmente. Es muy complejo, pero esta película me parece que es la mejor película que he visto sobre extraterrestres, ¿no? La que más coincide por lo menos con mi experiencia física, ¿no? La que más coincide es esta película. Es casi idéntico mi experiencia, ¿no? Toda mi experiencia fue casi idéntica. Todo como es, cómo la nave se suspende, los seres, ¿no? Esa conexión, esa demora, ¿no? Esa experiencia fue muy idéntica a esta película, ¿no? Yo cuando la vi, esa película es del año 2016, mi experiencia fue en el 2015, ¿no? Fue como un regalo, ¿no? Cuando vi esa película en el cine, la fui a ver, porque había visto el tráiler y dije, esto es mi experiencia, ¿no? Y cuando la fui a ver tenía una alegría muy grande porque fue una emoción para mí porque coincidía con mi experiencia, ¿no? Acá dice la sinopsis, más que tiene un buen puntaje, ¿no? El gobierno contrata a la prestigiosa lingüista Louisa Banks para que se comunique con unos alienígenas que han llegado a la Tierra. Conforme ella aprende su idioma, va experimentando regresiones muy intensas que desvelan la verdadera misión que les ha llevado hasta nuestro planeta, ¿no? Es maravillosa película, ¿no? Maravillosa película. Y no sé si está en YouTube. No, vale la pena que la busquen porque es una gran película. Bien, sería eso por hoy. Espero que tengan buen día, que pasen bien. Si quieren preguntar cada tanto, bueno, ustedes quieran, pueden preguntar en los comentarios. Yo iré leyendo. Y si quieren recomendar algunas películas, me pueden recomendar, ¿no? Alguna que sea parecida a La Llegada, ¿no? Bueno, simplemente eso. Y bueno, espero haberles ayudado con esas dudas desde mi humildad. Y no creo que soy el dueño de la verdad y nada, ¿no? Trato siempre de aportar y ayudar, contribuir, ¿no? Con ustedes y bueno. Así que espero que tengan buen día, buenas tardes o buenas noches. Y hasta la próxima.